¿Qué es la Biblia de Jerusalén? Yo tengo la de Jerusalén que no me convence mucho tampoco el tema de las notas. Yo le traje el texto griego porque precisamente, como es un texto que se puede entender de diversas maneras, ya la traducción puede estar orientada hacia alguna de las inteligencias posibles. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso hay que leer, siempre que uno quiere entender bien un texto bíblico, hay que leer el original, ¿no? Pero en este caso hay razones especiales para leerlo en el original, porque le insisto que hay palabras que si uno las traduce de cierta manera ya orientan cierta inteligencia del texto en detrimento de otras posibles. Es un texto que no tiene tampoco interpretación completamente unánime en los padres de la iglesia, ¿eh? Y por eso la lectura final es opinable, es decir, se puede entender de una manera, de otra, no es que yerre todo el que interprete de cierta manera, pero ahora le vamos a tratar de explicar que hay cierta exégesis, que es la más común, ¿no? Que tiene problemas, es decir, no es una exégesis que cierra del todo en el texto, ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, esto es 16. Sí. Ya suele llamársela del administrador infiel o del administrador, ¿cómo le Así pone? se titula la de Jerusalén que tengo yo, el administrador infiel. Claro, ya vamos a ver si es así o no es así. Yo la llamo la parábola del administrador prudente. ¿Qué es lo que dice el texto? Ya va a ver. Bueno. ¿Qué dice? ¿Leo? Sí. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Un día le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Entonces se dijo para sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su señor. Dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después preguntó a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. El señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, y es que los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Ahí termina la primera apartada, digamos, viene otro subtítulo: buen uso de las riquezas. Sí, pero lea todo porque... Sí, así que os digo... Esa separación la hace la Biblia de Jerusalén. Así que os digo... ¿No ve? Sí, me para que vea que esta traducción me parecía que era toda completa. No lo divide así. Los subtítulos son siempre a cuenta del traductor, del editor del texto. Sí. Así que os digo, haceos amigos con el dinero injusto. Y acá pone un asterisco la nota, ¿no? El injusto. Para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. Y el que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Entonces, si no fuisteis fieles con el dinero injusto, ¿quién os confiará el verdadero? ¿El qué es? ¿Cómo traduce ahí en el versículo 11? 10. El que es fiel en lo insignificante... sí. Está bien. También es fiel en lo mucho. Sí. Entonces, si no fuisteis fieles con el dinero injusto, ¿quién os confiará el verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y a las riquezas. Muy bien. Me parece que lo primero, fíjese, es una parábola que tiene, primero que nada, un relato desarrollado, ¿no? No es una parábola de esas que son 2-3 palabras que hacen una comparación.
sino que es una parábola narrativa. Ahora, ¿qué consiste la narración?, se pregunta uno. Es lo primero que hay que ver. Cuando uno quiere entender una parábola, tiene que ver en qué consiste el relato parabólico, ¿no? ¿Y cuál es el relato? Y este relato tiene varias dificultades, para entenderlo como relato. Después veremos qué significa, cómo hay que entender la significación. Pero primero el relato mismo tiene dificultades. Y la primera está en el versículo inicial. ¿Qué dice el versículo inicial? Decía, el Señor, se entiende, ¿no? En realidad, y dice el Señor a los discípulos, ¿sí? Había un hombre rico que tenía un mayordomo, ¿no? El cual, eso en griego es anthropostis en prusios hos eigen oikonomon. Y este fue acusado de disiparle o malversarle la hacienda, ¿sí? De malgastarle la hacienda. ¿Cuál es el hecho? Pregunto. Una acusación. Una acusación. Muy bien. No, el texto no dice nunca que el mayordomo haya hecho eso. Empecemos por ahí, ¿no? El relato no dice que el mayordomo disipó la hacienda. Dice que fue acusado de, no dice que lo hizo. ¿Está claro? Pasar de la acusación al hecho es... cualquiera que tenga un mínimo hábito judicial sabe que es una barbaridad, ¿no? Usted no puede, del hecho de que alguien sea acusado no quiere decir que sea culpable de eso. El texto dice en algún momento que era culpable. Yo no lo... ahora lo vamos a leer con atención, ¿no? Pero adviértase que lo que dice el texto... había un hombre rico, ¿no? Que tenía un administrador. Mayordomo es... acá es... la palabrita que usa el texto griego es, como ustedes habrán leído recién, oikonomos, es decir, el ecónomo. Está bien traducido por administrador, ¿sí? El administrador, el ecónomo es el que se ocupa de administrarle los bienes, ¿está claro? A este hombre rico. Y el hombre recibe una acusación de que este hombre malgasta la hacienda que tiene que administrar, ¿no? ¿Y qué hace? Según el relato. Se pone a... ¿Qué hace el hombre rico? Y lo quiere echar de la hacienda, ¿no? De su cargo. Sí, no es que lo quiere, lo llama... ¿Cómo continúa el relato? ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Y habiendo oído esto, le dice, ¿no? ¿Así dice o no? Sí, habiendo oído. Llamó y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? ¿No? ¿Qué es lo que oigo de ti? Tituto acuo, perisu. ¿Qué oigo de ti? Y a continuación, dame cuentas de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Da cuenta de tu administración porque ya no seguirás en el cargo. O sea, ante la acusación, ¿qué hace el dueño? Lo echa. Lo despide. Le dice que haga las cuentas, que se tiene que ir. ¿No? ¿Está claro? ¿Qué es eso de dame cuenta de tu administración? Fíjese que eso también va a dar lugar a distintas interpretaciones, les voy a explicar. Pero lo que le dice el dueño es apodos ton logon tesoeconomía su ugardine etioeconomein. Haz la cuenta de tu administración, ¿sí? El logos de tu administración. Da cuenta razonada de tu administración. Se cierra las cuentas y estás despedido. Le dice que cierre el balance, digamos, que tiene que hacer, que se lo presente y que se vaya. ¿Está claro o no? O sea, el hecho es que lo despide. Y lo despide pidiéndole que haga las cuentas, ¿no? Que le cierre las cuentas porque se tiene que ir.
Ese detalle es importante, por eso de que cierre las cuentas se puede interpretar en distintos sentidos también. Bien. ¿Y de cómo sigue el relato? Dice, ahora habla el administrador. ¿Qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Hasta ahí, fíjese que hasta ahí el administrador es puramente pasivo, ¿no? Sí. Es un personaje que está mudo ahí. Hay alguien que lo acusa ante el hombre para el que trabaja. El hombre para el que trabaja lo cita y lo despide. Le dice que por lo que ha oído de él, Sí. se tiene que ir. Sí. ¿Está claro? Bien. ¿Le pregunta si él lo hizo o no? No. No. Directamente lo despide. Sí. ¿Está bien? Ahora viene la parte de la reflexión del ecónomo. ¿Qué dice el ecónomo? ¿Qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya Sí. sé lo que voy a hacer. Para cavar no tengo fuerzas, dice literalmente el Ajá. griego, ¿sí? Así es. ¿Dónde estamos? Aquí. Tipo y eso. Hotihokirius mu afaireita y tonoconomía napemu. Skaptein uk ishio. Uk ishio. Ishio es un verbo griego que significa tener fuerza. ¿Sí? Ser fuerte para, ¿no? Lo que acabar sería para trabajar en el campo, digamos. Sí, claro, lógicamente. O hacer cualquier tarea manual que exija esfuerzo físico de cavar. Para cavar no tengo fuerzas. Para mendigar no me da la cara. Eso es lo que dice, ¿sí? Ya sé lo que haré. Es como un soliloquio del administrador despedido, ¿o no? El administrador despedido se pone a pensar, ¿no? ¿Qué haré? A ver qué dice. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Ajá. Llamó. Ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Así pone, espere que estoy leyendo. Egnon tipo y eso, ginajota metastato, teso economías, o sea, cuando sea despedido de la administración, me reciban en las casas de ellos. No se sabe de quién habla acá todavía, ¿no? ¿En las casas de quién? Ahí, profesor, lo tiene en griego y en latín, sería. No, este está en griego, no. Me reciban en las casas de ellos, ¿sí? En las casas de ellos. ¿Y quiénes son ellos? A ver. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su señor. Acá viene la tercera parte de la historia. Es un relato muy clarito, ¿no? Tiene una introducción, un nudo y un desenlace. El relato, ¿está? Como decíamos en la escuela. Tiene las tres partes clásicas de la narración, ¿verdad? La introducción, que es, está el dueño, este hombre rico, le vienen con que el administrador le malversa los fondos, lo llama y lo despide, ¿no? Le pide que haga el balance y que se vaya. Bien, está despedido. El nudo sería el soliloquio este del administrador. ¿Qué hace? ¿Qué haré? ¿Ahora qué voy a hacer? Que se quedó sin trabajo el tipo, ¿no? Y piensa en su interior, fuerzas para cavar no tengo, mendigar me da vergüenza, no me da la cara para hacerlo, entonces ¿qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. Y ahora viene lo que va a hacer, ¿no? O sea, el desenlace. Ahora llama a quién. Ahora él llama a alguien. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su señor. Dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después preguntó a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. Bien. Ese sería el desenlace de la historia, sí, porque ahora ¿qué viene? Como una especie de conclusión. Claro, la moraleja, ¿no? Ahora viene la moraleja que resulta. La historia es una historia con moraleja, pero ¿qué es lo que hizo el hombre? Y acá viene un punto crucial de toda la exégesis, porque ¿qué es lo que ha hecho acá?
Por eso, entendiendo que acá lo que está haciendo es, de alguna manera, robarle al dueño, sería el administrador deshonesto, ¿no? Ujú. Pero es eso lo que está haciendo. Vuelvo a leer. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después preguntó a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. Hasta ahí. Bien. Sobre esto hay dos. Estoy hablando todavía de qué dice el relato, no todavía qué significa cada personaje y cómo hay que interpretar la parábola. Hay quienes entienden que acá lo que está haciendo el administrador es rebajarles la deuda para congraciarse con ellos, ¿no? Simplemente, ¿o no? Ahora, al rebajarles la deuda, de alguna manera le está robando al dueño de la propiedad, porque si le deben 100 y le van a pagar 50, o le deben 100 y le van a pagar 80, ¿no? Sin embargo, esta manera de entender el hecho no es del todo exacta, porque está pasando por alto algo que todo el mundo conocía en esa época, y es lo siguiente: los administradores de propiedades, de haciendas, de todo lo que fuese en aquella época, no cobraban sueldo, sino que se les pagaba con una parte de lo que ellos recaudaban. ¿Se entiende? Ellos hacen la administración, ellos se ocupan de comprar, de vender, de todo eso se ocupan ellos, ¿no? ¿Se entiende? Partiendo de allí, lo que proponen algunos exégetas es que lo que está haciendo acá es renunciar a la parte que le corresponde a él. ¿Está claro lo que digo? Renunciando a la parte que a él le corresponde. De los 100, 50 eran para el dueño, 50 eran para él. Los 50 que eran para mí, los borro. ¿Se entiende? De los 80, de los otros 100, 80 eran para el dueño, 20 eran para él. Y eso está muy bien reflejado, porque según la especie de que se tratase, la parte alícuota que percibía el administrador era distinta. ¿Está claro lo que digo? Según de lo que se tratase, a él le correspondía un 50, un 40, un 30, un 20, un 10%, ¿no? Esa era la realidad. No es que de todo cobraba el mismo porcentaje. ¿Se ve? Sí. Porque eso dependía de la parte que él tuviese en la contratación del acuerdo, de lo que vendía y compraba, y también de la dificultad de la producción. ¿Se ve lo que estoy diciendo o no? Bien. Entonces podía tener una mayor o menor proporción. Si una cosa costaba mucho más venderla y daba mucho más trabajo venderla, obviamente la parte del administrador iba a ser mayor que en una cosa que se vendía fácil. Claro, esto lo compra cualquiera, usted es poco necesario para esto, de todo percibe un 10%, ¿sí? Ahora, esto otro, que usted tiene que hacer mucho trabajo, recorrer las fincas, ver a quién se lo vende, conseguir que se lo... Eso, bueno, si usted tiene mucho trabajo, la parte suya es más grande. ¿Está claro o no? Claro, a su medida. Es lógico, es razonable, ¿no? Sí, bien. Cambia algo en el relato y cambia muchísimo, porque en un caso es un administrador deshonesto, en el otro caso es un administrador honesto. Y vamos a ver qué más. Y vamos a ver qué más. Es honesto, pero alguno diría, el tipo está despedido. Porque fíjense que esto que está haciendo es cerrar las cuentas. ¿Es lo que le dice que haga el dueño o no? El hombre rico que le dice, sí, haz la razón final de tu administración y vete, porque estás despedido.
Y esto es lo que está haciendo, la razón final de la administración. La razón final de la administración, si uno lo entiende desde la perspectiva de lo que sucedía en la época, le está diciendo, es muy difícil entender a partir de ahí. Esta es una dificultad de la lectura más común. En la lectura más común el tipo es un tránsfuga de entrada que le malversa los fondos o sea, se da por sentado que la acusación es verdadera, ¿no? Pero a un tránsfuga que le está robando, el dueño le va a decir, haga la cuenta final y váyase. ¿Para qué le va a pedir al tránsfuga que le haga la cuenta final? En realidad, ¿lo va a dejar ir si le está robando? ¿O lo va a mandar al juez para que lo meta preso hasta que le devuelva la plata, como aparece en otras palabras, ¿no? ¿Sí? Porque si le está robando es un ladrón. Ahora, si lo despide porque le alcahueteó a alguien y él no tiene la prueba alguna de que le robe, es una cosa totalmente distinta. ¿Está claro? Cierra las cuentas y váyase. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. En realidad no lo trata como ladrón. Porque si él tuviese la prueba de que le está robando, lo agarra de los pelos y se lo entrega al juez. Métalo en la cárcel hasta que me devuelva el último centavo. Claro. ¿Se entiende? Pero no hace eso. Le dice que cierre las cuentas y que se vaya. Y ahora está cerrando las cuentas. Está haciendo el cierre de las cuentas. Por eso llama a los deudores, ¿no? Eso es parte de lo que... Pero lo que se le ha ocurrido a él es esto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Haré algo para que me reciban en las casas de ellos, dijo, enigmáticamente. Haré algo para que me reciban en las casas de ellos. ¿Y qué es lo que hace? Hace algo que económicamente puede parecer un desastre, ¿no? Si es la otra lectura posible. Una lectura, insisto, es que lo sigue robando, ¿no? Ahora le roba de otra manera, termina de robarle, bien, al dueño, para que estos deudores le tengan simpatía a él, ¿no? Está ganando la simpatía de los deudores con un nuevo robo. Pero la otra lectura no es esa, sino que lo que está haciendo es cerrar las cuentas y renunciar a lo que todavía él puede sacar de provecho de ahí, materialmente hablando. Porque en ese cerrar las cuentas está también él percibir la parte que a él le corresponde, ¿no? El trabajo que ha hecho hasta ahora, fíjense, por eso yo les insistí, según cómo uno entienda la historia, el cerrar las cuentas tiene un matiz u otro. Cuando el dueño le dice cierre las cuentas, le está diciendo cóbrese la parte que a usted le corresponde y váyase. ¿Está claro? Lo cual es perfectamente coherente, no con la idea de que es cierto que le robó, sino con la idea de que el tipo, simplemente porque le dicen que es un despilfarrador, no lo quiere más como administrador. Porque la acusación tampoco es que lo roba, ¿eh? Vuelva a leer cómo está traducido ahí. Que oigo decir de ti, dame cuenta de tu administración. Perdón, había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Claro, el verbo en griego es diaskropizon. Malbaratar, malgastar, dilapidar, ¿no? Es un mal administrador, digamos, no un ladrón. Dilapidar, que se puede entender de distintas maneras. Si uno se hace la composición del lugar concreta para entender la historia, supóngase que alguien, amigo del rico otro rico, ha visto que por ejemplo, gasta mucho en limosnas a los pobres, ¿no? Por ejemplo. ¿De dónde saca la plata? Está malgastando las cosas, dice el tipo. Se la pasa comprando esto, aquello, para este otro, se la pasa malgastando. Alguien que es agarrado a la plata y ve que un tipo usa la plata así, dice que es malgasta, ¿o no? ¿Se entiende lo que digo? Este tipo se la pasa malgastando. En lugar de poner la platita en comprar dólares, de ponerla en el plazo fijo, se la pasa Criptomoneda. comprando cosas para repartir entre la gente, le da un vestido a un vestido a este otro. No invierte en la bolsa. No invierte en la bolsa. Es un derrochador, te está dilapidando la hacienda. ¿Qué tiene un administrador que es un tarado?
¿Se da cuenta? Si uno lo entiende así, es una cosa. Si uno entiende que el tipo le está robando, es otra cosa distinta. Pero no dice que le roba, no dice que le roba. La historia no es que le roba, la historia es que va un tipo se supone que un amigo o un alcahuete del hombre rico y le dice, este administrador te está malgastando la fortuna. Bueno, te malgasta la fortuna. ¿Sí? Te la malbarata, como dice. La dilapida, podríamos decir también en castellano, ¿no? Bien. Esa acusación, ¿por qué les hago ver esto? Porque cuando a uno entiende que ahora está renunciando a la parte que a él le toca, uno ve una actitud que a la mirada de alguien podría parecer de un tipo que no puede ser administrador de nada. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Un tipo que se ha agarrado a la plata y ve que otro así, alegremente, renuncia a la parte de ganancia que le corresponde a él, lo va a contratar de administrador. No, por favor. Este es un delincuente. Delincuente, entre comillas. No tiene apego al dinero. ¿Cómo administrar bien? No sé. Él está renunciando a la parte que le toca. Si uno entiende así, no es un administrador deshonesto, es un administrador honesto, pero que además tiene la capacidad de renunciar al bien material inmediato para ganarse ¿qué? Un trabajo después, digamos, una Sí, simpatía. la amistad de esta gente, que son los deudores, ¿o no? Él está renunciando a la parte que le corresponde, les cobra lo que le tiene que pasar al dueño, ¿no? Cierra las cuentas y se va. Pero ahora se va con amigos. Esa es la idea de él. Vamos a la conclusión. Conclusión. El señor, o sea, el dueño, alabó al administrador injusto, traduce acá. Bueno, ahí viene el problema también. Ya estamos... Ahí hay una expresión del griego, que ya ahora la voy a leer. Estamos en el versículo 8. 8. ¿No? Sí. Penesen ho Kyrios tono ikonomon tesadikías hotifronimos epoiesen. Yo traduzco literalmente, ¿no? Y alabó el dueño al administrador de la injusticia, porque había obrado fronimos. ¿Cómo se traduce fronimos? Con sagacidad dice acá. Bueno, ¿por qué con sagacidad? Fronesis, ustedes saben que es la palabra griega corriente para decir ¿qué? Prudencia. ¿Sí? Porque obró prudentemente. ¿Sí? ¿Cómo dice tu traducción? Sagazmente, que ya si usted pone sagazmente o astutamente, es porque está pensando que el tipo hizo algo deshonesto. ¿No? En cambio, se dice prudentemente, pero el texto dice así: fronimos, obró con prudencia, ¿sí? Porque había hecho prudentemente. Ahora, ¿qué es eso del ecónomo de la injusticia? Ecónomo o economos tesadikías, dice el griego, que ahí traduce administrador injusto. Injusto, ¿no? Traducir administrador injusto ya es un problema porque el texto no dice eso, ¿eh? El texto dice administrador de la injusticia. ¿Qué es el administrador de la injusticia? ¿Por qué traduce así este hombre? El que tradujo ahí, que no sé quién es, no importa, son un montón los traductores de esto. Pero administrador injusto. Colunga, acá en esta es la que tengo yo acá, es Nacari Colunga, pone el amo alabó al mayordomo infiel. Infiel es al administrador de la injusticia. ¿Por qué infiel? ¿Dónde está infiel? Ya le mandan un montón. No, las Frones. Se dibujó totalmente. Porque infiel ¿dónde está la infidelidad acá? ¿Infiel a quién? ¿Y por qué infiel si no dice nada? Acá la infidelidad no entra en juego ni semánticamente en el relato. Acá por lo menos le pone injusto, que es el término. Adiquía es injusticia, ¿no? Que es administrador de la injusticia. ¿Esa qué Biblia es? Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Administrador de la injusticia. ¿Por qué te usa administrador injusto? Eso parte de la idea de que cuando se ponen estos genitivos
hay en el fondo un aramaísmo, es decir, una manera de hablar propia del arameo, en el cual el genitivo del sustantivo equivale a un adjetivo. Usted dice hombre de la bondad para decir hombre bueno. Y es así, en arameo es así. Usted dice hombre de la bondad, ¿qué quiere decir? Hombre bueno, ¿no? Hombre de la injusticia, quiere decir hombre injusto. ¿Está claro? Es una manera de hablar aramea. Si usted entiende que ese texto griego tiene detrás un giro arameo que está no traducido sino copiado en el griego, porque si usted en griego dice administrador de la injusticia, no está diciendo administrador injusto, ¿sí? No. No necesariamente, ¿no? Sí, ¿es seguro que eso es un arameísmo o no? Es una conjetura, ¿está claro? Se puede conjeturar razonablemente y se puede, podría ser. Entonces habría que traducir administrador injusto. Y de nuevo no. ¿Y por qué no? Porque si, a ver, ustedes saben que el término justicia, y eso es lo que ahora oscurece todo el problema, ¿qué quiere decir justo o injusto en términos bíblicos? No quiere decir lo que significa justo o injusto porque si es un aramaísmo habría que ver cuál es la palabra aramea que está detrás de esto, primero que nada. Pero además hay que tener en cuenta la semántica bíblica de justicia e injusticia. Y justo en vocabulario bíblico no quiere decir que le da a cada quien lo que le pertenece, Justo quiere decir que obra conforme a la voluntad de Dios, que vive de la palabra de Dios y la pone por obra. Eso quiere decir justo. Eso es lo que Edwin no le preguntó a Santi. No, claro. Claro, sí, lo de justo, sí. La justicia en el sentido bíblico es eso, no es darle a cada quien lo que le pertenece, ¿no? Es mucho más amplio que eso, y mucho más profundo, y además es estrictamente teologal. Bien, ¿de qué se trata acá? Aún entendiendo que es un aramaísmo, uno puede entender que la calificación de injusto hecha al administrador de la injusticia, se podría traducir más bien por administrador de ¿qué? Del dinero injusto. Del dinero. Del dinero. No del dinero injusto, del dinero que es injusto en el sentido bíblico, como lo va a aclarar después la parte que sigue. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero, ¿no? La parábola, si uno parte de ahí, la parábola lleva implícita una semántica en la cual el dinero que representa la injusticia del mundo, la vileza de las cosas de este mundo, inficionadas por el pecado del hombre. ¿Se entiende o no? Y por eso no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Es un poder opuesto y hostil a la verdad. ¿Está claro? Entonces, él se dedicaba a administrar ¿qué? ¿Bienes espirituales o bienes temporales? Bienes temporales. ¿Lo justo o lo injusto? Lo injusto. ¿Ven que injusto ahí? A ver, injusto ahí tiene un sentido más bien ontológico que moral. ¿Está claro lo que digo o no? Que incluso puede tener en castellano la palabra. Injusto, o si no la palabra injusto, otras palabras que se pueden usar como sinónimos en castellano, como ruin o vil. ¿Sí? Ruin o vil en castellano pueden ser sinónimos de injusto, ¿no? Pero ruin o vil tienen un sentido moral y un sentido ontológico, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? El vil metal. El vil metal, el vil dinero, ¿no? Que ahí si yo antepongo el adjetivo, cambia el sentido conceptual. ¿Está claro? Es el injusto administrador, o sea, el vil administrador, el ruin administrador, porque administra cosas ruines. Es un sentido posible de la expresión tranquilamente, con lo cual no quiere decir que haya sido injusto moralmente. O el administrador del vil metal. Exacto, el administrador de la vileza, de la injusticia en el sentido de la vileza, de la ruindad, de la cosa que no vale nada, porque hay que despreciarla. ¿Está claro? ¿Cómo hace él? La desprecia, se la saca de encima para adquirir otra que es más importante. ¿Sí?
Y eso es lo que hay que alabar. Si uno lo entiende así, cambia totalmente la perspectiva del relato, ¿se entiende? Estamos en el relato todavía, no en su significación teológica, sino en el relato mismo, que hay que entenderlo, y es complicado, ¿ven? Porque uno, si lo lee superficialmente, es claro que va a estar hablando de que el tipo le roba al administrador, pero el administrador, aun cuando le roba, lo elogia por su astucia, ¿no? ¿Qué delincuente vivo que es este? Parece una historia porteña esa, más que palestinense. Bien, se da cuenta, sí, pero interpretado así, pero delincuente ha habido en todas partes, en toda época, así que podría ser también, no digo que no, pero no es que haya que interpretarla así necesariamente, porque la lectura del texto, si uno lo hace cuidadosamente, no lleva necesariamente a esa idea. ¿Se entiende lo que digo? Uno puede entender la historia como que es un tipo deshonesto, que está acusado rectamente por alguien, ¿no? Que el dueño es un tipo de lo más honorable, que lo despide porque tiene causa suficiente, ¿no? Porque en la otra versión, el dueño está despidiendo injustamente, ¿o no? Si hay alguien que comete injusticia en sentido moral, si uno lo entiende de la otra manera, es más bien el dueño que lo despide por una alcahuetería. ¿Se entiende? Y él es el que es víctima de injusticia. Él es el que queda en situación de pobre, ¿no? ¿Por qué? Y porque le quitaron el trabajo. ¿Y ahora qué hago? Y en lugar de aferrarse al poco dinero que puede sacar ahora todavía de su administración, se desprende de eso. ¿Se entiende? Sería mejor titularla El jefe injusto. Claro, sí, el dueño injusto, el hombre rico injusto Sería porque, más acertado. Sí, quizás sí. Si se lee así el texto, si en la historia se entiende en este otro sentido que estoy proponiendo, el que moralmente es injusto es el dueño, porque lo está echando nada más que por un rumor, ¿no? Hay alguien que va y le dice, malbarata tu autohacienda. Bueno, hay que echarlo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esa bajeza ontológica, digamos, del bien material? ¿Lo puedes repetir? Sí, administrador de la injusticia podría entenderse en el sentido de el que administra lo injusto. ¿Sí? ¿Administra lo injusto? ¿Qué es? ¿Lo injusto son los bienes mal habidos? No. Lo injusto quiere decir acá lo ruin, lo bajo, lo que vale poco, ¿sí? Lo que es una posesión meramente temporal del hombre y que no lo hace ni bueno ni malo, ¿no? Y al contrario, más bien, si le pone eso el corazón, lo hace malo porque lo aparta de Dios, ¿está claro? Es decir, lo hace sentir rico por sí mismo y lo aleja de la verdadera riqueza. ¿Se entiende o no? Lo hace sentir rico por sí mismo, quiere decir que le da seguridad bajo su propio poder, ¿no? Exacto, alimenta la soberbia del hombre, lo hace centrar en bienes que él puede manejar, que están bajo su mano, ¿no? Y eso lo lleva a olvidarse de Dios, que lo tiene a él en su mano. ¿Está claro? Yo soy poderoso para bastarme a mí mismo, si tengo mucha riqueza. ¿Está claro? Ahí hay otra dificultad. Muchos padres de la iglesia entienden que el hombre rico es Dios. Cuando entienden alegóricamente, porque eso todavía no entré ahí, pero ya se lo anticipo por la pregunta que me hizo. Si toda la historia se entiende como una alegoría, hay que ver a quién representa cada personaje, ¿no? Entonces el hombre rico sería Dios, que llama al hombre ante sí y le pide cuenta de sus actos al final del tiempo, de su vida. Buah, hay que ver cómo es eso. Y entonces, ¿qué es eso de que llama a los deudores del Señor y les condona la deuda? ¿Qué significado tiene el resto del relato si usted piensa que es así? ¿Con qué lo analoga? ¿Me entiende? ¿Cómo sigue la alegoría después? ¿Quiénes son estos otros? ¿Son los deudores del Señor, que son otros pecadores como Él, a los que Él les perdona parte del pecado? ¿Qué significa eso? ¿Me entiende? Es decir, la lectura esa tiene severas dificultades, ¿está claro? Aunque usted la alegorice, es un forcejeo con la historia, está trabadísimo eso, no cierra del todo, ¿no? Si usted la quiere interpretar alegóricamente así. Pero eso ya es cuestión de la interpretación de la parábola, ¿no? Yo por ahora estoy en la parábola misma. Lo que estoy diciendo es que hay términos en el relato que se pueden entender en un sentido o en otro. Y ese es el caso de acá, el administrador de la injusticia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Está tomado en el sentido de un administrador que obra injustamente? ¿O está tomado en el sentido de alguien que administra lo que pertenece al mundo de la injusticia? ¿Está claro? ¿Se entiende lo que digo o no? Esta expresión, el administrador de la injusticia,
quizá lo más sensato sea dejarlo así, es decir, con el arameísmo, si es que es un arameísmo. Hay dos cosas discutibles acá, adviértase. Y cuando se hace exégesis, si hay algo que es opinable, hay, por lo menos hay que decir, si usted adopta una de las opiniones, lo mínimo que tiene que decir es, esto, mi opinión es que hay que entenderlo así, se puede entender de otra manera, por lo menos, ¿se entiende? Porque esto no es una cosa que absolutamente es cierto que esto es un arameísmo. Puede ser un arameísmo, pero es cierto que es un arameísmo. Vayan a saber. En Lucas es el evangelista en el que los arameísmos son menos frecuentes. Por ahí ya el asunto del arameísmo es más refutable acá que en Mateo, por ejemplo. Mateo está lleno de arameísmo. ¿Está claro? Y eso tiene que ver con dos cosas muy sencillas de entender. Primera, que Mateo, obviamente, era un hablante del arameo, ¿sí? Porque era un judío de Palestina, que sabía griego también seguramente por su oficio, porque era publicano, antes de ser llamado por el Señor para ser apóstol, ¿no? Si era publicano, trabajaba ¿para quién? Para Roma. Para los romanos. Entonces, ¿en qué hablaba? Latín. En griego, no, en griego. Los gobernantes romanos que iban al oriente mediterráneo tenían que saber griego, porque si no, no podía comunicarse con nadie más que con la esposa, si iba con ellos. Si Pilato hablaba en latín, no le entendía a nadie. Okay. En latín, iba a hablar latín en Jerusalén o en Cesarea de Palestina. Hablaban entre ellos los romanos en latín únicamente, si estaban en el oriente mediterráneo. Pero para hablar con la gente en general, la lengua común, la lengua franca, era el griego, ¿sí? Como si usted lo mandan a la ONU hoy día, y ¿qué va a hablar? En inglés, ¿no? No se va a poner a hablar en inglés en Occidente y en chino en Oriente. En Oriente en chino, exacto, ¿sí? En chino mandarín. Bien, que ahora hay gente que lo estudia para hacer negocio en chino mandarín. En Inglaterra ahora están poniendo muchos señales en China. Sí, los ingleses están. Sí. ¿Ve? Ahí está la administración de la injusticia. Esa es la capital, una de las capitales de los administradores de la injusticia es Londinum. Bien, pero en Londres está la mafia rusa, están los chinos ahora también. Tiene todo. Ellos son injustos, además. La cabeza suprema de la masonería, eso sí, ahí tiene la injusticia en todo sentido, tiene ontológico y moral también. Bien. Pero acá, si usted entiende, el administrador de lo injusto o de la injusticia, en el sentido de administrador de lo que es vil, de lo que es ruin, ¿no? Incluso lo puede traducir como adjetivo, haciéndose cargo de que es un arameísmo, pero antepuesto. El vil administrador, el ruin administrador, porque es ruin en cuanto que administra la ruindad, no porque sea malo moralmente. Acá la cuestión está en entender si el sentido es ontológico, teológico, digamos así, porque lo justo o injusto en la Biblia se entiende siempre en sentido teologal. ¿Está claro? De la adecuada o inadecuada relación del hombre con Dios. Y por eso es ontológico también. ¿Está claro? Tiene que ver con el ser mismo del hombre y de la realidad que lo rodea. Es administrador de la vileza. Si usted lo entiende en ese sentido, la profundidad de la parábola es mucho mayor, aún en el relato, que si lo entiende en el otro. ¿Está claro? Él se dedicaba a administrar injusticias, es decir, a administrar lo vil, lo ruin, lo bajo, ¿no? Es el administrador de la injusticia, ¿no? Y el dueño, el señor el dueño de la riqueza, lo alaba. ¿Por qué? Porque obró fronimos, es decir, prudentemente, sensatamente. Así se podría decir, el administrador sensato, el administrador prudente. Así se puede llamar la parábola. La parábola del administrador prudente, del administrador sensato. Eso no cabe duda. Porque ese es el elogio que le hace al final el dueño de la riqueza, ¿no? Obró sensatamente, obró prudentemente, fue prudente, fue sensato.
¿Por qué fue sensato? A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué dice a continuación? Así que os digo, haceos amigos con el dinero injusto, traduce esto. Joti, hoi, no, pero termina el 8, porque no... El 8. El 8, sí. Porque ahí hay una frase. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad. Sí. Y es que los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. ¿Que los hijos de la luz? Y ahí punto, sí. Para con su propia, los de su propio linaje, ¿no? No. A eso lo eliminó, ¿eh? Sí. Estengeneanten es autoneisin. Eso está en el griego y está, lo traduce, sí. Pues los hijos de este siglo son más avisados entre sus congéneres que los hijos de la luz. ¿Ese entre sus congéneres está o no? Ah, con los de su clase. Ah, con los de su clase pone, sí. Está bien, los hijos del eón presente, o sea, de este mundo, son más sensatos, son más prudentes que los hijos de la luz. Eistengeneanten geautonoisin. Es decir, estengeneanten geautón sería con los de su propio linaje, ¿no? Con los de su propia raza, diríamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Acá usa Lucas una expresión sumamente enigmática, porque es lo que se dice un hapax legomenon. Es la única vez que la expresión aparece en toda la escritura del Nuevo Testamento. Aunque nos parezca familiar, hijos de la luz, lo usa acá Lucas solamente y nadie más. No está en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Esa expresión, hijos de la luz, es exclusiva de este pasaje de Lucas. Entonces, si usted quiere encontrar otros textos para aclarar quiénes son los hijos de la luz, está frito porque no existen. Los hijos de la luz lo usa solamente acá. Los exégetas dicen que es una expresión que aparece también en los escritos de Qumran, pero si me voy a los escritos de Qumran ya es otra idea, otra semántica que tiene que ver los escritos de Qumran con Lucas, nada de nada. Entonces hay que entenderlo, hay que hacer el esfuerzo de entenderlo en su contexto, ¿no? Porque está contrapuesto a los hijos de este mundo, ¿no? Los hijos de este mundo, ¿quiénes son? Los mundanos. Y los hombres que viven según la mentalidad del mundo, ¿no? ¿Y los hijos de la luz? Los hijos de Dios, ¿no? Y claro, muy bien, sería una manera de decir los hijos de Dios si uno se atiene al... Es decir, si uno se remite al prólogo de Juan, Exacto, es evidente que los hijos de la luz, ¿no? Además Jesús ha dicho yo soy la luz del mundo, son los hijos de Dios que se dejan iluminar por Cristo, son los hijos de Dios, claro. Está en el mundo sin ser del mundo. Exacto, así es, eso también es expresión en Juan, ¿no? Del Señor. La única manera de esclarecer esto es con el vocabulario de Juan, ¿eh? Porque no hay otro camino más directo, pero también con la propia manera de hablar de nuestro Señor Jesucristo, que ha dicho yo soy la luz del mundo, ¿no? Entonces los hijos de la luz son los hijos en el Hijo, ¿no? Los que viven como Cristo quiere que los hombres vivan, ¿no? Según la voluntad del Padre. Entonces, los hijos de la luz están comparados acá con los hijos de este mundo. ¿Y qué dice la comparación? Reléala. Los hijos de este mundo. Dice, y es que los hijos de este mundo son más sagaces con ahora, los de su de nuevo, clase. la palabra es la misma, ¿eh? Fronimótero, o sea, más prudentes o más sensatos con los de su propia clase, digamos, si usted quiere, de su propia clase es una manera de hablar casi sociológica. Yo no diría los de su propia clase, el término griego es eistengenean, ¿sí? Genea es lo mismo que generación, ¿sí? Pero puede tener el sentido de generación cronológicamente o el sentido de linaje, raza, ¿no? ¿Está claro? Claro. Tiene la raíz de génesis, de origen, o sea, no hay que poner clase. Clase o es muy lógico o es muy sociológico, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Clase o alude a un tipo de ser, o sea, así lógicamente hablando, una especie, o alude a una clase social, y no es eso, sino los de su propia
Por eso le dije, lo de su propia raza, si hoy no suscitase, no fuese una palabra políticamente incorrecta, se podría decir tranquilamente, ¿no? De su propia generación también, ¿sí? Los que pertenecen a su propio linaje. Un linaje es quizás la mejor palabra, ¿no? Los de su propio linaje, los que son hijos, son de este linaje, pero son hijos del mundo o son hijos de la luz, ¿no? O vienen del mundo o vienen de la luz. Ahí tienen su origen. Está haciendo alusión a origen siempre, por eso clase no me gusta, sino que los de su propio linaje, ¿no? De su propio linaje, porque es el origen que traen. Pertenecen, según su origen, a un determinado linaje. Y dice que los hijos de este mundo son más sagaces, o más prudentes que los hijos de la luz cuando tratan con los suyos, ¿no? Pero, o sea, está diciendo que los hijos de este mundo... Los hijos fíjese, acá está hablando de alguna manera de que el hijo del mundo se comporta prudentemente, el hijo de este mundo, que es el de la parábola, ¿o no? Acá viene el punto de partida para transponer la significación de la parábola a otro nivel, ¿no? Porque el relato es el relato de un administrador que hizo tal y tal cosa, y ahí ya tenemos dificultades que pueden entenderse de una manera o de otra, ¿está claro eso? Sí. Pero a su vez, ahora esto que dice al final, como moraleja, ¿no? Ahora eleva la mirada a que obviamente la parábola, como toda parábola, tiene una significación que trasciende el relato, ¿o no? Ahora, ¿cuál es esa significación? Perdón, yo dije sagaces, no, sensatos. Sensatos, mejor. Sagaces traduce ahí que no me parece del todo bien, porque sagacidad... Frónesis, no me parece que sea exacta, sagaz. No sé por qué le pone. Pero ya yo sé por qué pone sagaz. Porque sagaz, más bien, está asociado a la interpretación de que es un delincuente astuto, ¿no? Tomado como el vicio. Es un atorrante astuto, ¿está claro? Y lo único que se elogia en ese caso sería su astucia, pero no su ser delincuente, ¿no? Eso siempre que se hace homilía sobre eso, está claro. Digo, acá el Señor no elogia, la Escritura no elogia porque roba, sino que lo elogia porque es astuto, porque es sagaz. Elogia su sagacidad y no su deshonestidad. Lo cual queda todo se puede interpretar así, insisto, no es que sea absolutamente erróneo, pero que esa interpretación cierre del todo, eso sí que no me lo parece a mí en absoluto. Tiene gravísimas dificultades esa lectura. Yo prefiero la otra del relato parabólico, y después hay que ver qué significa cuando se lo transpone alegóricamente o se lo transpone en el sentido de la parábola. Toda parábola es un relato que va más allá de su propia significación. Hay que ver si lo hace alegóricamente o no, si cada elemento del relato hay que darle un significado traspuesto, o hay que entender el conjunto del relato y darle al conjunto un significado traspuesto. ¿Se entiende? Eso es otro problema que hace al modo general de entender las parábolas. Pero en este caso, ya el relato es complicado, ¿no? Pero acá ya está dando una clave para elevar la mirada desde el relato hacia otra cosa, ¿no? Porque está haciendo el paralelismo analógico entre los hijos de este mundo y los hijos de la luz. El relato se ha manejado siempre entre los hijos de este mundo, o sea, una cuestión de tanto el dueño de la riqueza como el administrador de la vileza están en este mundo, ¿o no? Y lo que se procura es amistades para este mundo, ¿o no? Para que lo reciban en sus casas cuando esté sin trabajo. ¿Se ve o no se ve? Es decir, el horizonte de su fin es de este mundo, es mundano. Obra prudentemente como un hijo de este mundo, ¿o no? Porque lo que él tiene en mente es... Pero ¿dónde está la mayor prudencia? ¿Por qué es más prudente? Porque desprecia el vil material, vamos a decir, en pos de una amistad. Exacto. Yo creo que la clave de la palabra está ahí. Eso que usted ha dicho. Renuncia a la posesión para abrir la posibilidad de una amistad que sería una riqueza mayor. ¿Se entiende? Y una riqueza mucho más perfecta y profunda que la de tener ese dinero en su mano, ¿no? Para disponer de él. Y está la sabiduría del administrador de saber que esa amistad le va a proveer de todos los bienes. Pues es que eso, mire, eso, para que se entienda en qué sentido habría que pensar esto, según mi opinión nomás, basta hacer la siguiente comparación. Uno puede decir, este es un acto de desprendimiento, ¿no? Los hijos del mundo a veces hacen actos de desprendimiento, de sacrificio.
por bienes de este mundo. Y sí, claro que sí, ¿cómo que no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Aquiles, por Sí. la gloria. Sí, o se someten a dietas y ayunos para adelgazar y verse mejor, ¿o no? Pero vaya usted a hablarle de que hay que hacer la cuaresma, ¿no? No, el cuaresma era de otra época, en esta época no se le puede pedir a la gente que haga ayuno, y la gente se la pasa haciendo ayunos y dietas feroces, nada más que para poder ponerse un vestidito determinado, o para exhibirse en la playa cuando llegue el verano. Prefieren la Y cuarentena. hacen, claro, ¿se da cuenta lo que digo? Cuarentesma prefieren. Claro, sí, esa no hay problema. La- No, pero en esta época no se puede pedir a la gente haga ayuno. Qué estupidez, si se la pasan haciendo toda clase de ayuno. Bien. Pero hay que ver por qué, ¿no? ¿Con qué fin? Entonces, si usted hace ese paralelismo, yo creo que se puede entender bien esta parábola, ¿no? Este se está desprendiendo, aún siendo un mundano, una persona que no tiene más horizonte que el bien de este mundo, ¿no? Se está desprendiendo de una posesión material para Pone en su adquirir lugar. la amistad de otros que lo puedan recibir, ¿no? Cuando él quede sin trabajo. O sea, es prudente el tipo. ¿Se entiende? Como hijo de este mundo es prudente. Sensato. Ha hecho algo sensato. ¿Y cómo sigue? A ver. Sí, el versículo 9. Así que os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando... Ahora viene lo más complicado de todo. Ahora, haceos amigos con el dinero injusto. ¿Cómo se sale? Si en la lectura de que el administrador injusto es injusto porque es un ladrón. Ahora nosotros con el dinero injusto tenemos que ser amigos. ¿Qué sí? Tenemos que ser Robin Hood. Tenemos que ser, qué sé yo, ladrones que usan bien el dinero. Roben todo lo que quieran, pero háganse buenos amigos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Me entiende? Acá termina de complicarse el asunto, ¿o no? Porque acá usted ya no puede decir, bueno, es una manera de hablar, es decir, se elogia al tipo no en su injusticia, sino en su sagacidad. Pero ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la conclusión final, la exhortación final? Haceos amigos con el dinero injusto. Hacemos amigos con el dinero injusto, chao, sonamos. Sí. Entonces hay que usar el dinero injusto. Parvus error en principio. Hay que usar el dinero injusto. Usted asocia a un ladrón, a un delincuente, pero ese dinero injusto, úselo para hacerse amigo. ¿Eso está diciendo? ¿Sí? Jerusalén. Sí. Me voy a meter en política, profesor. ¿Qué? ¿Por qué? Y después de esta enseñanza. No, pero léala de nuevo, a ver. Dice- Termine, porque yo le corté la lectura. Así que os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. Acá ya, haceos amigos con el Una dinero traducción. injusto. La deben haber hecho en la javeriana. No, es que es lo que dice. El problema es que, ¿cómo entendemos esto? Por eso yo me detuve un rato, no todo el tiempo. Uy, me rompí los anteojos. Bien. No importa, tengo otro, pero esto... No, pero no se rompió, que espero que no. Présteme a ver. ver. ¿Quiere que se lo.? Oh, sí, se partió esto. A ver si tiene el perno todavía. Ah, lo tiene ahí, sí. ¿Lo tiene? Sí, esto es acá que engancha, ¿no? Parece que se partió, profesor. Se partió, yo creo que sí. Sí. Pues si lo puedo pegar con Ah, sí, se partió acá, sí, Sí. esto es acá, se Qué partió, lástima. chao. Bueno, listo. ¿Qué va a ser? No sé qué estaba diciendo. ¿Cómo deriva esta traducción en Sí. esta enseñanza totalmente incoherente? Aparentemente, porque ¿qué está diciendo al final? A ver, porque esta es la conclusión, ¿o no? Sí. Después del elogio y de ese paralelismo entre los hijos del mundo y de este mundo y los hijos de la luz, viene la conclusión que sería: Así que os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban... acá ya habla el Señor, ¿o no? Esto ya está fuera del relato parabólico, Sí. ¿no es cierto? Sí, habla el Señor, sí. Pero habla Jesucristo, que es el primero. Dijo a los discípulos, ¿no? Así empieza. Así que os digo. No, 16:1. ¿Sí? ¿Quién empieza hablando? Perdón. ¿Quién está hablando? ¿Quién Decía cuenta la también parábola? Sí, Jesús. Jesús. Su Y discípulo, dijo sí, a sus discípulos, ¿no? Sí. Y ahora vuelve a hablar él, ¿o no? Sí. Así que os digo, vuelves a hablar Jesús.
Evidente. Bueno. Y ahora sí, y así, por eso os digo. ¿No? Sí. Que no se ilusionen Jimin lego. los corruptos. Geutois poiesate filus ectumas mammonates adikías hinahotan eclipe dexon taijimas estais aionius skenas. O sea, haceos amigos con la riqueza de la injusticia, ¿sí? De nuevo, la misma expresión, ¿eh? Ectumammonates adikías. ¿Está claro? Así como ha dicho administrador de la injusticia, ahora dice las riquezas, el dinero de la injusticia, ¿no? ¿Para qué, Gina? Para que os reciban en Sí. las eternas moradas. Para que os reciban las eternas moradas. ¿Qué es esto? Imagínese usted. Ahora, claro, porque obviamente los hijos de la luz no piensan en simplemente en que alguien los reciba en este mundo. Tienen que tener su mirada puesta en las eternas moradas, ¿o no? Ajá. ¿Y qué es eso de usar las riquezas injustas? La riqueza de la injusticia. Ven que si uno insiste en entender ese adiquía en sentido moral, esto es un disparate, ¿no? ¿Está claro lo que digo o no? Entonces hicieron una exhortación al contubernio con el crimen, ¿sí? Una exhortación, ya no es la parábola, esto ya es la conclusión exhortativa que hace el Señor, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y cómo voy a entender acá que está diciendo que usemos las riquezas injustas, injustamente obtenidas, para hacernos amigos en la eterna morada? Eso está diciendo. O más bien que nos valgamos de los bienes de este mundo de tal manera que los usemos en pos de las eternas moradas. Ah, bueno. Como dice Aristóteles. Eso es otra cosa, ¿se entiende o no? Pero las riquezas de este mundo quiere decir las riquezas de la injusticia. No quiere decir malavidas. ¿Se ve? Por eso yo insistí en la interpretación. Dentro de la parábola lo mismo. Cuando dice administrador de lo injusto, de la injusticia, no es porque él obra injustamente, sino porque administra la vileza, administra lo que en sí mismo vale poco o vale nada. Escuche la aclaración de Jerusalén, la Sí, nota. Para que nos aclare, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Dice, con respecto a el dinero injusto, dice: el vuestro, evidentemente, se llama injusto al dinero no solo porque quien lo posee lo ha adquirido con malas artes, sino también de un modo más general, porque en el origen de casi todas las fortunas hay alguna injusticia. ¿Qué tal? Más que aclarar. No aclare que oscurece. Sí. Claro, porque ahí O sea, ahí ya se fue a una concepción, digamos así. ¿Comunista? Sí. Bueno, es así, sí. Ahí ya está hablando del origen de la riqueza, ¿no? Claro, ya es injusta. Una concepción borgota. Es una aclare que concepción oscurece. según la cual, claro, detrás de toda riqueza habría injusticia, ¿no? Claro. Bueno, comentarios de ese tipo en algunos padres de la iglesia se pueden encontrar, pero hay que entenderlos en un sentido moral. Lo que quieren decir es que cuando se acumula excesiva riqueza, alguna injusticia se ha cometido, de nuevo en el sentido de que el hombre ahí ha buscado, no necesariamente que ha perjudicado a otros, sino que ha buscado sin más enriquecerse, ¿no? Es decir, ese es el sentido propio, no un sentido sociológico comunistoide. Bien. Pero el de que la propiedad privada es mala porque tiene un origen malo, ¿no? Está claro, se origina siempre en la exacción, ¿no? En robarle al trabajador la plusvalía, como diría Marx. Bien. Pero no es eso de lo que está hablando. La palabra no se refiere a eso, no tiene que ver con eso, ¿se dan cuenta? ¿Por qué traer esa cuestión en la nota si la parábola de eso no dice ni pío? Es decir, si uno entiende bien lo que... Ese va siempre por el hecho de que injusto acá hay que entender un sentido moral, ¿o no? Claro. Y ni se plantea el otro sentido. Claro. Eso es lo que no hay que hacer en la exégesis. Usted tiene la posibilidad de entenderlo en un sentido o en directamente otro. con el título direcciona en un sentido. Claro, el título direcciona la interpretación unilateralmente, Sí, sí. la parábola hacia, porque lo llama del administrador Infiel. infiel. ¿Dónde se habló de fidelidad o infidelidad acá?
¿Apareció la palabra? Pregunto. Ni en griego ni en la traducción castellana, ¿no? ¿Dónde se habla de fiel o infiel acá? ¿Fiel o infiel a quién? ¿Dónde está la fidelidad aquí? ¿Qué vive la parábola con la fidelidad? La palabra tiene que ver con qué se hace con los bienes que uno posee, ¿no? Y qué bien es mejor que el otro bien. Y la palabra de alguna manera lo que quiere decir es que hasta los hijos de este mundo, para resumirla, ¿no?, se dan cuenta de que la amistad, ¿cómo se dice amistad en griego? Porque lo que hace es iniciar una amistad del tipo, ¿o no? Si él renuncia a la parte que le corresponde y les baja la deuda de los otros, ¿no? Los otros ahora lo tienen por amigo, ¿o no? Sí. Les hace un descuento en la deuda, ¿no? El deudor se ve beneficiado. ¿Este que les hace un bien o no? Y les hace un bien a costa de él. La lectura que yo propongo, que es sumamente razonable, no tiene nada de extravagante. Además, en mi opinión, es la única que hace inteligible todo el relato. Sí. ¿Está claro lo que digo? Porque si no, no se entiende. Si el tipo era un ladrón, ¿cómo el dueño todavía le da ocasión de seguir robando? Pues es tarado el dueño. Además, es un personaje incoherente, porque ipso facto lo despide y al mismo tiempo le dice, vaya y cierre las cuentas. Pero, y lo alaba por robarle. Y después lo alaba por robarle. Pero no, mijo, ¿es inverosímil o no es inverosímil? Totalmente. ¿Se da cuenta? Si se sabe que le siguió robando cuando le mandó a sacar las cuentas, ¿qué hace? Y de nuevo lo lleva al juez, encadénelo hasta que me devuelva la plata. Claro, porque si no sería... Está claro. Como dicen otros pasajes. Como dicen otras parábolas, ¿se entiende? Es decir, al manifiesto ladrón, ¿qué se le hace? Si no se lo lapida, por lo menos se lo castiga. ¿Entiende lo que digo? Dice que se habla del purgatorio, que hasta que toda la deuda no esté pagada no se lo va a liberar, una cosa así. Bueno, sí, se habla del purgatorio, eso podría ser, pero esa palabra que usted dice no se lo dejará libre hasta que pague el último chavo. Eso se puede aplicar alegóricamente al purgatorio, claro. Pero pues ese es el deudor inmisericordia, es otra palabra esa. Ese es el deudor inmisericordia, que él pide a llantos misericordia del acreedor suyo, y cuando sale de ahí, a su deudor lo agarra del cuello y le dice, ya, devuélveme lo que te presté, ¿no? Y dame un plazo, no, y le sigue estrujando el cogote, ¿no? Entonces el otro manda a que lo apresen y lo metan en prisión hasta que pague el último chavo, ¿no? Ahí sí hay un deudor que pide misericordia y es incapaz de darla, ¿no? Eso es perdón. Esa palabra es un comentario a perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿se da cuenta? Es la petición del Padre Nuestro lo que está explicado en la parábola esa, nada más. ¿Sí? Tal cual. Bien. Pero acá tampoco se trata de eso. Acá de lo que se trata es de que este hombre, el administrador, obra prudentemente, pero ¿por qué? Eso es lo que habría que entender. Porque privilegia la filía a la riqueza, diríamos. Amistad se dice filía en griego, ¿no? Había tres significados de la Sí, filía es el amor de amistad, ¿no? Se hace amigos, ¿sí? ¿Qué dice al final la exhortación del Señor? Le pregunto. Así que os digo... No, la palabra no estoy introduciendo porque se me antoja a mí, Aparece, es la palabra con que se cierra todo el texto. ¿Qué dice? Haceos amigos con el... ¿Haceos amigos o no? Sí, haceos amigos. Geutois poiesate filus. Haceos amigos. ¿Sí? Con las riquezas de la injusticia, haceos amigos, ¿no? Las riquezas de la injusticia no están para otra cosa, eso es lo que está diciendo, sino para hacerse amigos. Pero ¿qué es hacerse amigos con las riquezas? Está bien eso, es noble eso. Poner en el lugar que corresponde, ¿no? Sí, exactamente. Lo que quiere decir es que el hacerse amigos con las riquezas no es usar las riquezas para favorecer al que yo quiero que me haga un favor a mí. Eso es una cochinada, está claro, esa porquería. Tampoco está diciendo eso, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
no es comprar amistades, lo que está diciendo, sino, si uno va al relato parabólico, lo que importa es esa decisión del administrador de renunciar a lo que le corresponde como paga, ¿no? La paga de su trabajo, está renunciando, ¿no? Para tener amigos que lo reciban. Ahí ¿Se entiende? Sí. O sea, es la actitud de renunciar a la riqueza. Eso, es una actitud de desprendimiento, claro, lo que está elogiado en la parábola. No asumir la riqueza para la amistad. No. Al revés, claro, ahí lo entendí. El hacer fíjese, la consecuencia final es haceos amigos a partir de la riqueza de la injusticia. ¿Y cómo se hace amigos a partir de la riqueza de la injusticia según la parábola? Sí, dándole lugar a la... Claro. ¿Haciendo qué con la riqueza de la injusticia? Renunciando Renunciando a ella, desprendiéndose de ella. ¿Se entiende? Ahí es donde la palabra tiene su núcleo de significación. Está exhortando a desprenderse de las riquezas, ¿o no? A desprender el corazón de las riquezas de la injusticia y a renunciar a ellas en pos de la amistad, ¿o no? ¿Se ve lo que está diciendo o no? Sí. Si uno lo entiende así, esto hasta se puede conectar con la respuesta del joven rico, ¿no? Está claro que tengo que hacer. Vende todo y sígueme, ¿no? Vende todo, reparte entre los pobres y sígueme, ¿no? Le está exigiendo que se desprenda de lo que tiene, ¿o no? ¿Y sí? Si quiere ser perfecto, ¿no? Pero acá está elogiando esa actitud de desprendimiento en pos de ¿qué? De la amistad. Ahora, amigos de qué orden? Amigos para que me alojen en su casa porque no tengo trabajo. Eso lo piensa el hijo de este mundo, ¿o no? Que es el personaje de la parábola, del cuento parabólico, ¿no? Ahora, los hijos de la luz, ¿qué tienen que empezar? Bienes celestiales. La otra vida, digamos. Claro, los amigos que nos recibirán en las eternas moradas, es decir, nuestros amigos, ¿en qué amor de amistad? En el que introduce Cristo en el mundo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Está claro? Pero es ese amor según el cual nosotros tenemos que desprendernos de las riquezas, ¿o no? Claro. Por eso viene después, no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón, o sea, ¿está claro? Las riquezas terrenales. Si no, ¿a qué viene todo eso después? Claro. Todas esas frases que puede Como ser la aclaración final. Todas esas frases que se añaden, que Lucas puede ser que las ponga acá precisamente para enriquecer la interpretación de la parábola, aunque no las haya dicho directamente ahí el Señor, ¿no? Por eso aquel las separa en otro capítulo. Sí. Pero, en otro apartado, digamos, en otro título. Eso también es opinable. Pero estas otras frases permiten enmarcar, son el marco el que el evangelista pone a la parábola, ¿no? ¿Y cuál es ese marco? Léalo y lo dejamos ya, porque sí. Está suficiente. El que es fiel en lo insignificante lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante también lo es en lo importante. Entonces, si no fuisteis fieles con el dinero injusto, ¿qué os confiará el verdadero? Lo importante, a ver qué está diciendo. La 10 y 11. Sí, el que es fiel, el 10, el que es fiel en lo poco, así sí, en dice. lo poco, acá dice lo insignificante. El que es fiel, ¿no? Sí, Jopistos en el agisto, lo es también en lo cae mucho. en poló, claro, pistos estim. Caijo en el agisto, ádicos, cae en poló, ádicos estim. Y el que es injusto. Acá injusto está opuesto a fiel. Sí. ¿Sí? Sí. Y el que es injusto en lo poco también será injusto en lo mucho, ¿no? Sí. Claro que acá esto ya está fuera de la parábola, ojo, acá contrapone fiel a injusto. Bien. En la interpretación de la palabra que yo estoy diciendo, como a mí me parece más probable, esto también encaja perfectamente, ¿sí? Se entiende acá injusto como se entienda, porque fiel es el que vive conforme a la voluntad de Dios o no. Claro, la fidelidad de la Biblia es complejísima, pero tiene toda una larga trayectoria en todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ser infiel es lo que los profetas le reprochan siempre al pueblo de Israel, ¿no? ¿Está claro? Cuando no corresponde. Es una categoría teologal también, Sí. ¿está claro? Lo mismo que injusto acá, ¿no?
no es una categoría moral, sin más, es una categoría que tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios, y más aún entre el pueblo de Dios y Dios, porque el que puede ser fiel o infiel es el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo es ser fiel en tiempos de pandemia? ¿Cómo es ser fiel? Esa actitud, digamos, de la amistad y la riqueza, ¿es compatible, digamos, con, digamos, lo que dice Aristóteles también sobre que los bienes deben ser, digamos, para ayudar al otro, digamos, no para enriquecerse uno, sino... Es que ya moralmente eso es así, es decir, si uno lo piensa desde un punto de vista auténticamente racional, es así, el bien es un mero medio, el bien material, nunca puede ser un fin de nada, ¿no? Ni siquiera es virtud en sí mismo, ni el poseerlo, es un simple hecho que es un medio a disposición que se puede usar bien, usar mal, pero acá no está pensado desde ese ángulo, sino más bien en un sentido, insisto en esto, de la relación que el hombre tiene que tener con Dios, ¿no? Y el ejemplo de la parábola, ¿para qué sirve? Para mostrar cómo aún en la prudencia de este mundo, ¿no?, hay que apreciar la amistad como un bien mayor que los bienes materiales. los bienes materiales, ¿no? Y el que se hace amigo se hace un tesoro muy superior al que acumula oro. Riquezas como un dragón. Al que acumula oro, claro. Claro, eso es lo que. Y eso lo entienden hasta los hijos de este mundo. Eso le está diciendo el Señor a los discípulos. Ustedes no van a entender eso, que son hijos de la luz. ¿Está claro? Si hasta los hijos de este mundo son capaces de desprenderse de lo que les corresponde como bien material para hacerse amigos, ¿no?, ustedes, otro tanto, mucho más todavía, ¿no? Ese sería el sentido básico de la parábola. Ustedes tienen que, con las riquezas de la injusticia, que es, de nuevo, insisto, son con las riquezas terrenales, viles, las riquezas temporales, podría traducir, las riquezas, las viles riquezas, ¿sí? Las bajas riquezas. ¿Qué hay que hacer con las riquezas bajas? Despreciarlas o ponerlas en segundo lugar. Eso, saber desprenderse de ellas para hacerse amigos que nos reciban en las eternas moradas, ¿no? En los tabernáculos eternos, dice en realidad, ¿sí? Claro. Eistas aionius skenas. Skene es el tabernáculo, la tienda, que también es una palabra con profundas resonancias espirituales para un judío, ¿no? ¿Qué es el tabernáculo? Y estaba la fiesta, ¿no? Esa es la fiesta de las tiendas, Sí, de los tabernáculos. No, pero el tabernáculo es, ¿qué es? El santo estaba, no. Claro, el tabernáculo es el antecedente del templo de Jerusalén. Claro. Es la morada de Dios entre su pueblo, porque el tabernáculo es la tienda, claro, donde está el arca, que le manda a hacer Moisés, donde se custodia el arca de la alianza, exacto. Es el tabernáculo, ¿sí?, donde ofician los sacerdotes, presentan los panes de la proposición, queman los perfumes cotidianamente, ¿sí?, en el altar de los perfumes. Y ante la tienda se hacen los sacrificios, ¿no?, allá en el atrio, fuera del tabernáculo. Pero el tabernáculo es el lugar en que mora el arca y por lo tanto es el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo desde que salen de Egipto hasta la época del rey Salomón. David, recuerden que hace trasladar el tabernáculo a Jerusalén, ¿no? Y Salomón, pero Dios le prohíbe edificar el templo, ¿no? El templo de edificar a tu hijo. Y el tabernáculo deja de oficiar como la sede de la morada de Dios en medio de su pueblo cuando se edifica el templo. O sea, el tabernáculo es el antecedente del templo. Y el templo, que es el lugar de la presencia de Dios. ¿Y qué son las eternas? ¿Qué son los eternos tabernáculos? Jerusalén celestial. Claro, tal cual. Es la Jerusalén celestial, ¿sí? Obviamente. Haceos con las riquezas de la iniquidad, amigos que os reciban en las tiendas, eternas moradas, en los eternos tabernáculos, ¿sí?, en los tabernáculos eternos, ¿no? Como Scrooge al final del cuento, ¿no?
Como Scrooge al final de Christmas Carol, sí. Scrooge descubre que lo mejor es desprenderse La de riqueza. todo eso que había, por lo que había vivido y para lo que había trabajado toda su vida, ¿no? Desde que se hizo cínico en su juventud. Pero sí. Ahí la dejamos, profesor, ¿está? Sí, como Sí, no, sí, ya está, No, básicamente como aclarado que- está, ¿no? Sí, sí. Sí, es decir, se puede entender de más de una manera, insisto en esto, la manera que a mí me parece más correcta es poco habitual, no se la suele oír mucho, pero me parece que se ajusta mucho más al texto y es más coherente en el conjunto, es decir, cierra más. Tiene otra cosa a favor, que es el contexto en que la pone Lucas, de los capítulos que están antes, después, pero eso en esto no vamos a entrar porque ya sería muy largo. Bueno, pero Le ya- agradezco.